Los ejércitos aliados, que avanzaban en buen orden y con no escasa diligencia, vieron llegar gozosos sus corredores de campo a noticiarles la pacífica embajada que al parecer de ellos, despachaba el rey de Acolhuacan, 86, su antiguo amigo. Pues aún creían reinante, como ya dijimos, al usurpador Cuicuitzcat. Poco más adelante encontráronse, en efecto, con los teutils tezcucanos, que abatiendo su bandera ante el jefe español, le dieron la bienvenida a nombre del Estado, rogándole se dignase aceptar su alianza y acogerlo bajo su protección. Informáronle a su manera de la muerte de Cuicuitzcat, de la coronación de Coanacot, al cual acusaron de fratricida e intruso. Y haciendo valer los derechos del hijo menor de Nezahualpili, reclamaron para él el firme apoyo del emperador Carlos de Austria, único soberano a quien reconocía vasallaje el nuevo rey Chichimica, según declaración de sus parciales. Cortés prometió solemnemente, a nombre de su monarca, la protección demandada. Aparentó condolerse de la suerte de su amigo Cuicuitzcat, a quien declaró legítimo señor de Tezcuco, y juró por su conciencia que no dejaría impune al fratricida Coanacot. Radiantes de alegría los facciosos, acompañaron al ejército hasta ponerlo en posesión de la capital. Pero hallaronla casi desierta. La mayor parte de los moradores habían huido de ella con la reina Otalitza, y solo recibieron a los recién llegados los pelotones de revoltosos que recorrían la ciudad abandonada, cometiendo toda clase de desórdenes. Mientras los fugitivos llevaban a la metrópoli el inesperado aviso de aquel desastre, infundiendo la alarma que hemos visto en el Palacio Imperial, Cortés aprovechaba los instantes para hacerse fuerte en Tezcuco. Dócil instrumento de su política la facción rebelde, proclamó rey al joven príncipe, hermano de Cuicuitzcat, y celebró su coronación al mismo tiempo que su bautismo. Pues Cortés no le concedió su protección y amistad sino con la precisa cláusula de abolir el culto de los ídolos, haciendo la de Jesucristo religión de la monarquía. A todo suscribieron el príncipe y su bando. El hijo de Nezahualpili se llamó desde entonces Fernando Cortés, como su protector. Aceptó con su nombre su Dios y su ley, y convocó los pueblos de su dominio para que jurasen eterna fidelidad al nuevo culto y a la nueva soberanía. Cortés por su parte se dio prisa en enviar guarniciones españolas a las principales ciudades del sometido reino. Reunió trabajadores indios para que ensanchasen las acequias y zanjas por donde se habían de sacar al lago los bergantines, y despachó embajadores a Tlaxcala con la fausta nueva de su fácil triunfo. El destino, en efecto, no podía mostrársele más propicio. Ni más ensañado se ha declarado jamás contra monarca alguno, que lo fue entonces con el magnánimo príncipe a quien acababa de encumbrar al solio imperial de los aztecas. Hémosle dejado al final del capítulo precedente escuchando de boca de varios tlatoanis que acudieran consternados a su alcázar, el sorprendente aviso de la entrada del enemigo en Tezcuco. El joven emperador no acertaba a creer tal exceso de audacia. Pero Coanacotzin, que acababa de adquirir la dolorosa certeza escuchando el relato de los sucesos de boca de su esposa y de los sacerdotes fugitivos, bramaba de coraje y comenzaba a mostrarse ofendido de la incredulidad de aquel. En vano, Hueytlatoani, 87, decía, en vano rebuscas en tu mente fundamentos para la duda. Tu hermana desolada, llegando entre las sombras de la noche a buscar refugio en mis brazos. Los teopixques, que abandonando la casa de Dios yacen tendidos de dolor y de fatiga a las puertas de mi palacio. Innumerables familias que vagan desatinadas por las poblaciones cercanas, atestiguan por desgracia el hecho inaudito que tu razón inútilmente rechaza. El forajido de Oriente es dueño del alcázar de mis padres. La ciudad fundada por XOLTL es guarida de los tigres, que no se entorpecen todavía, aunque repletos del oro y de la sangre de los mexicanos. ¿Será que permanezcamos en estúpida sorpresa, en tanto que nos insulta Michoacán, que nos escarnece Tlaxcala, que nos oprime Cortés? ¿Será que permitamos a la audacia del enemigo ostentarse impunemente a las puertas mismas de la metrópoli imperial? ¿Qué piensas hacer, oh soberano Tlatoani? De tantos ejércitos reunidos contra Tlaxcala, mientras Tlaxcala, burlándose de ellos, se lanza a hollar los tronos mexicanos a la voz siniestra de los enemigos de sus dioses.
Guardaremos nuestros guerreros para que lloren nuestra deshonra con el estéril llanto de las mujeres. Te enardeces sin justicia, príncipe de Tezcuco, dijo con impaciencia el joven Netzalc. ¿Qué indicio has visto de Fleixa en el emperador o en sus vasallos para que así nos reconvengas? Jamás el nombre de Guatimosin ha salido de humanos labios sino con la exclamación del aplauso o el temblor del miedo. Tlatoanis mexicanos. Vosotros todos los que os halláis en este instante a presencia del emperador, decidlo en alta voz. ¿Habéis visto alguna vez palidecer su frente a la proximidad del enemigo? ¿Ha podido alguno con razón dudar de la entereza de su carácter y de la intrepidez de su ánimo? Todas las miradas se dirigieron involuntariamente al monarca. Pero cosa rara. El semblante de aquel joven, tan sereno en el peligro, tan irritable a la ofensa, parecía desmentir entonces las palabras de su hermano y los antecedentes de su corta cuanto gloriosa vida. Estaba profundamente pálido, sus ojos sin brillo se nublaban en medio de dos aureolas azuleadas que casi llegaban a sus mejillas. Sus labios blancos temblaban convulsivamente, y su postura indicaba general descaecimiento. Hubo entonces un momento de pavoroso silencio. Los circunstantes mirándose asombrados unos a otros, parecían sentir la influencia de aquellos síntomas funestos de incomprensible cobardía que se manifestaban en su soberano. Mientras que los primeros albores de la aurora, reverberando débilmente en los blancos mármoles de aquella cámara regia, hacían más visible la alteración creciente del rostro del emperador. Circuló entonces un susurro ininteligible, pero elocuente, y como si saliese de un síncope profundo, se estremeció el que lo motivaba y tendió una mirada severa en torno suyo. ¿Quiénes? Dijo con acento trémulo pero airado, ¿quiénes son los que pierden el tiempo en inútiles consejos mientras el enemigo huella con los pies de sus caballos el solio de Nezahualcóyotl? Hirió sus ojos la luz del día naciente, y cerrólos involuntariamente. Estremeciéndose todo pero diciendo al mismo tiempo con extraña vehemencia. Ya abre Tonatiuh las puertas del oriente. Tlaxcala generosa nos ahorra la mitad del camino y quiere fecundar con su sangre los campos de Tezcuco. A las armas, guerreros mexicanos. Enristra tu lanza, hijo de Nezahualpili. Las austeras sombras de tus ascendientes, los heroicos reyes chichimecas, se alzan de sus sepulcros clamando venganza contra los infames que deshonran su trono. Los dioses de tus padres claman también, desde sus desiertas aras, contra los impíos que llevan a sustituirlos divinidades extranjeras. Prontos todos. Ved la luz. Mis ojos no pueden resistirla, porque lastimados por la ofensa necesitan recobrar vigor, lavándose con sangre española. Mi lanza. Pronto mi lanza. ¿Dónde están mis ejércitos? Suene la trompeta de los combates. No más ese silbido incesante que taladra mis oídos y me enfría el corazón. Fuego. Fuego. Encended fuego. Piras para los muertos que cubren las orillas del lago. Esta atmósfera es fría. Como la misma muerte. Hablando así daba diente con diente, poseído de temblor tan general, que sus rodillas se chocaban también, por más que hiciese visibles esfuerzos para mantenerse derecho y firme. Gruesas y ardientes lágrimas se desprendían de sus azulados párpados, regando su rostro, que adquiría por instantes una palidez más lívida, y nadie pudo desconocer en la incoherencia de sus palabras que su cabeza comenzaba a turbarse. Le han hecho maleficio, dijo con pavura el señor de Xochimilco. Los dioses le han privado de la razón como a Moctezuma. Observó suspirando el tlatoani de Zopanco. Es la ira que le aferra el corazón. Exclamó Netzalc, no sin desmentir con su aspecto la seguridad que quería aparentar. Mi hermano no ha perdido el juicio ni es víctima de maleficios. Antes de lanzar el rayo, los cielos se cubren de nubes de luto. Así el espíritu del emperador se ofusca algún tanto antes de asombrarnos con toda la grandeza de la venganza que medita. Guatimosin se había vuelto a sentar en la postura de un hombre que sostuviese un fardo enorme sobre su cabeza y espalda. Pero levantóse segunda vez con mayor denuedo, y aún acertó a dictar ordenadamente las disposiciones de marcha, pues según manifestó, quería ir en persona contra los enemigos. No obstante que fuesen en aumento los síntomas alarmantes de su trastorno físico, hablaba en aquel momento con tal acierto y cordura,
que los príncipes se decidieron a obedecerle, y ya iban a salir para cumplir sus mandatos, cuando agotadas las fuerzas del emperador por la violencia del esfuerzo, cayó en tierra con horribles convulsiones. La consternación cundió al instante por el palacio, y en breve por la ciudad toda. Acudieron presurosas las princesas y llenóse de médicos la regia habitación. Guatimozin yacía aletargado bajo la fuerza de una fiebre voraz. Pero se reanimaba de vez en cuando y pedía su lanza con desentonadas voces, haciendo esfuerzos extraordinarios para escaparse de los brazos que le retenían en el lecho. Pronto empero tornaba a rendirse, cayendo en un deliquio silencioso y por instantes más profundo. Los médicos no acertaban a caracterizar aquella dolencia súbita. La afligida Gualcacín creía ver en ella indicios sobrenaturales, que revelaban que su infeliz consorte era víctima deplorable de la cólera celeste. Los príncipes sus deudos comenzaban a recelar que algún brebaje venenoso, suministrado por oculto enemigo, abrasase las entrañas del joven monarca. En fin, los oficiales de la guardia que hubieron visto entrar al misterioso mesecual, divulgaban la voz de que un emisario de Cortés o Cortés mismo, había llegado encubierto para hechizar con sortilegios al desventurado príncipe. Supos, empero, pocas horas después, una coincidencia notable. Más de 100 personas conocidas habían sido casi simultáneamente asaltadas por la misma especie de dolencia que postraba a Guatimozin, y averiguóse además que aparecieron varios casos idénticos en los anteriores días. Los enfermos habían parecido cubiertos de una erupción lastimosa, y los médicos declararon que reconocían en ella los mismos caracteres observados en la que llevó al sepulcro a Quetlahuaca. En efecto, no podía quedar duda. La mortífera epidemia de la viruela, plaga la más horrible que llevaron los conquistadores a aquel infortunado país, acababa de declararse en Tenochtitlan con imponderable violencia, siendo el joven emperador una de sus primeras víctimas. Así el destino encrudecido contra la raza americana, mandaba por auxiliar de Cortés la peste asoladora, y mientras aquel jefe dichoso preparaba sus cañones contra la ciudad imperial, la muerte cobijada en su seno, iba recorriendo y diezmando, diligente y silenciosa, las huestes armadas para defenderla. Capítulo 10. La epidemia. Horrible es el cuadro de una ciudad apestada. Ninguna impresión nos parece comparable a la que su vista produce. En medio de un campo de batalla en el que nadan en sangre mutilados cadáveres, sentiréis aquel horror que tiene algo de sublime. Allí todo anuncia la reciente lucha. Se ven manos que aún empuñan el acero. Semblantes que conservan amenazante gesto, sangre que todavía humea, hirviente de coraje, y que no emponzoña el aire con contagiosos vapores. Parece que aquellos muertos, entre sus trofeos de guerra, entre su ambiente perfumado de pólvora, están proclamando con elocuente silencio el poder del orgullo, la heroicidad del entusiasmo, la nada de la vida, la gloria de la muerte. Pero qué triste y lastimoso espectáculo el de la matanza sin sangre, el de la derrota sin combate. Una ciudad convertida en vasto cementerio donde se hacinan los cadáveres cárdenos, hinchados, nauseabundos. Donde se respira con el aire necesario a la vida el germen invisible de la muerte. Donde solo se abren aquellas casas, habitadas por el pálido terror y el silencioso duelo, para arrojar los despojos mortales de los que fueron sus dueños. Donde solo halláis por las desiertas calles conductores de muertos tan amarillos como ellos. Donde escucharéis únicamente los ecos lúgubres del templo, la plegaria dolorosa que eleva la desesperación a las impenetrables bóvedas del cielo. Todo es allí triste sin poesía, terrible sin sublimidad. Sentís la pequeñez humana sin que os asombre la resistencia de su orgullo. Sentís el brazo de Dios sin que su poder os revele su providencia benéfica. Tenochtitlan, invadida por la viruela, presentaba ese cuadro asolador que acabamos de bosquejar. Los médicos aztecas, comparables a los árabes por su conocimiento exacto de todas las propiedades de las plantas. Aquellos médicos inventores desconocidos de los baños de vapor, tan maravillosos por sus efectos sobre muchas enfermedades y cuyo método higiénico haría honor a nuestros modernos esculapios, se afanaban en vano por encontrar antídoto a la exótica ponzoña que iba cundiendo rápidamente por los campos mexicanos.
Los milagrosos bálsamos que cicatrizaban en un día heridas profundas y úlceras envejecidas, 88, eran ineficaces contra aquella erupción funesta, cuyo indeleble sello marcaba el semblante de sus víctimas, arrebatándoles la hermosura cuando les dejaba la vida. Los más acreditados febrífugos no alcanzaban a vencer la actividad de aquella calentura incesante que solo cedía al hielo de la muerte. El terror se había apoderado de todos los ánimos. El gobierno, apenado por el triple conflicto de la dolencia del monarca, la calamidad pública y la proximidad del enemigo, hallábase entorpecido en sus operaciones. El comercio se estancaba, porque todas las provincias cortaban sus comunicaciones con la ciudad apestada. La agricultura perecía, huyendo los mayeques de aquella tierra que no se hartaba de devorar cadáveres. Veíanse los campos abandonados, desiertos los talleres, perturbado el orden, y el hambre comenzó a asomar entre los vapores del contagio su faz lívida y amenazadora. La magnífica plaza de Tlaltelulco escaseaba más de día en día, y aconteció alguna vez que atravesaran su inmensa extensión famélicas tropas de mesecuales sin encontrar en toda ella ni un pedazo de pan de casabe, 89, con que apaciguar su necesidad. Agravaba la consternación general el fundado recelo de ver huérfano nuevamente al imperio, pues no se aseguraba la vida de Guatimozin ni aún después de haber pasado el periodo de mayor peligro. Aquella cruel enfermedad, mal curada, dejaba en el joven príncipe reliquias deplorables. Y los padecimientos de su ánimo al verse clavado, por decirlo así, a un lecho calenturiento, mientras el enemigo aborrecido le insultaba con su audacia a las puertas mismas de la capital, no eran indudablemente los que auxiliaban. Menos la pereza con que volvía la salud, sorda por muchas semanas a las demandas de su impaciencia. Pero aún no era bastante aquel tormento. Guardábale el destino, nueva agonía, capaz de enflaquecer el más vigoroso espíritu. Vio luchar largos días con la muerte a la tierna esposa que aspirara en sus labios el veneno, velando día y noche a la cabecera de su tálamo. Vio emponzoñarse sobre el seno materno al hijo que era su delicia. Y apartado apenas de los bordes del sepulcro, vino la desesperación a arrastrarle segunda vez a ellos, en pos de las dulces prendas de su constante cariño. Oh, qué horas de indecible amargura las que pasó entonces, casi moribundo, al lado de aquellos seres queridos que agonizaban a su vista entre atroces dolores, y en cuyos ojos, espejos de su ventura, buscaba en vano una mirada de amor. Inflamados, ciegos por la cruda enfermedad, negábanse a la luz que acaso iba a arrebatarles muy pronto la sempiterna noche de la tumba. 3 días habían corrido en aquella indescriptible ansiedad. 3 días durante los cuales se esperó por momentos el último suspiro de la madre y del hijo. En la tarde del último de los 3, la crisis se hizo evidente. Todos comprendieron que la noche sería decisiva. ¿Y cuál apareció aquella noche? Cubrióse el sol en su ocaso de nubes cinéreas y sangrientas, que apagaron el crepúsculo. Una calma espantosa reinó en las primeras horas. Más tarde la voz del huracán reinó en las montañas, y creciendo su incesante ira, desatóse de ellas impetuoso, rugiente, asolador. Pavoroso era aquel ruido del viento embravecido en medio de aquella ciudad desierta en que solo se veían casas cerradas como sepulcros. Cementerios improvisados donde se amontonaban cadáveres en las profundas zanjas, y de vez en cuando algunos grupos de desnudos o andrajosos tamemes y mesecuales que levantaban sus discordantes gritos entre los silbos de la tormenta, pidiendo ansiosamente pan. Digna de tan triste cuadro destacábase de las sombras la enorme mole del Palacio Imperial, grave, majestuosa, triste. No se veían guardias ni se sentía el más leve rumor dentro de sus muros sombríos. Silenciosos estaban los príncipes y magnates, que apiñados en la antecámara regia, aguardaban el fallo de vida o muerte para la familia imperial. En el aposento nupcial, convertido en estancia mortuoria, cercaban el lecho de la emperatriz la afligida Miazochil, la apasionada Tecuispa, la tierna Otalitza, su joven esposo Coanacot, el gallardo Netzalc y su bella Teutila. Todas las miradas se fijaban en los dos médicos reales, que inmóviles a los lados de la cabecera, espiaban con atentos ojos el curso de la crisis.
En medio de los blancos lienzos que vestían el espacioso tálamo, aparecían cerca uno del otro el desfigurado pero todavía hermoso semblante de Gualcacinla y el infantil de Uchelit, medio velado por sus finos cabellos negros y lucientes como el azabache. De rodillas Guatimozin, pálido, flaco, las facciones desencajadas, más manos crispadas contra el pecho, ahogaba sus gemidos besando una vez y otra aquellas frentes queridas abrazadas por el ardor de la fiebre. Todos callaban. Las horas se arrastraban con insoportable lentitud. La temida y deseada se iba aproximando sin embargo. Era medianoche ya, el huracán rugía furioso, el silencio del palacio era profundo, había llegado el momento, la crisis tocaba a su término. Aún transcurrieron algunos minutos de muda ansiedad en la cámara regia y de ruidoso desorden en la naturaleza. Después el silencioso grupo comenzó a agitarse y los vientos a calmar su furia. 4 horas más tarde el sol apareció por fin puro y radiante, en un cielo despejado por la tormenta. Los vientos habían huido llevándose en sus alas los mortíferos miasmas de la epidemia. Hualcacinla y Uchelit se habían librado de la muerte y Tenochtitlan de su azote. La madre del dios de Velázquez ha obrado este prodigio, decía a las princesas la joven Tecuispa. He puesto su imagen a la cabecera del lecho y al momento Hualcacinla y su hijo volvieron a la vida. La madre del dios de Velázquez se llama Salud de los enfermos, así me lo decía mi amante. Ruégale, pues, hija de Moctezuma, contestaba cándidamente. O Talitza, que sane mi corazón que está herido. Lo está el suyo también por 7 grandes dolores, repuso la doncella, y por eso no puede curar esa clase de dolencias. ¿Piensas que lloraría yo tantas lágrimas si la madre del dios de Velázquez no hubiese estado inútilmente un día y otro sobre de mi pecho? Pero mira, oh Talitza, en el rostro de la santa imagen hay lágrimas que nunca se secan. Así es que ama a los que lloran, y se llama también Virgen de los Dolores. Tú eres como ella una Virgen de Dolores, dijo suspirando la hermana de Guatimozin, y guardas entre tu llanto le fe jurada a tu amante. Yo, más digna de lástima, recibo las caricias de un hombre y ofendo a las cenizas de aquel que me hizo palpitar de amor cuando apenas comenzaba a abultarse mi seno. No me quejo, sin embargo, añadió echando una dulce mirada a su esposo que estaba distante. No me quejo de mi suerte, porque sería culpable si no supiese estimar las prendas de Coanacot, y cuando he dicho soy tuya y te seré fiel, no manché con mentira mis labios. Huasco te perdona, repuso Tecuispa, porque tu casamiento ha sido la alegría de 2 reinos, y porque debes dar a Texcoco reyes formados en tu seno, que sean hermosos y buenos como tú y valientes como Coanacot. Yo no puedo hacer lo que has hecho, porque Velázquez me juró una vez que su Dios nos casaría en el cielo, cuando yo saliese del mundo de los hombres, y ya conoces que debo conservarme virgen. Tú eres dichosa, dijo entonces la joven reina de Texcoco, y ya que la madre del dios del extranjero ha despedido la muerte del lecho de la emperatriz y que Guatimozin consiente en reposar un momento junto a ella, vamos las dos a orar en soledad. Quemaremos Tecopalli a los pies de la imagen que amas, y rogando por los muertos lloraremos como ella. Siempre estoy pronta a llorar. Pero atiéndeme, esposa de Coanacot. Hoy ha lucido en las alturas un sol venturoso, pues a su luz vuelve a encenderse la llama de la vida en el pecho de mi hermana. Hoy no es justo llorar, sino vestir galas y ceñirse flores. Yo no tengo flores, Tecuispa. Las de mi suelo natal, que son tan fragantes, pertenecen ya a Teutila, que es esposa del rey de Tacuba, y las que nacen en la tierra que dominaba mi marido son joyadas ahora por plantas extranjeras. El coloquio de las 2 amigas fue interrumpido por un gran clamor que se elevaba en la plaza. Guatimozin, convaleciente apenas y rendido por las agitaciones de aquella penosa noche, saltó, sin embargo, presuroso del lecho en que se acababa de reclinar, y salió apoyado en el brazo de Netzalc a indagar el origen del tumulto. Uno de sus ministros le salió al encuentro y te dijo turbado: Señor, los dioses te favorecen mejorando la dolencia de tu esposa y de tu hijo, pero te afligen con otro linaje de desgracia. El Malinche y sus gentes son dueños de Iztacpalapa. Netzalc, exclamó el emperador.
El brío del corazón no alcanza a suplir las fuerzas que me ha quitado la enfermedad. Pero habréis de dejar al impío insultarnos impunemente con su audacia. Netzalc dio el brazo del ministro por apoyo a Guatimozin, y respondió: los cuarteles de tus ejércitos han sido hasta ahora pestilentes hospitales. La epidemia ha quintado a tus valientes. Pero no importa. Antes de que el sol se oculte, tu hermano habrá hecho abandonar su nueva presa a los atrevidos robadores. Dijo, y salió corriendo a reunir la gente sana del ejército para acudir a Iztacpalapa. Apenas llegaba el sol al cenit, cuando se le vio dejar a Tenochtitlan. Al frente de numerosa hueste, con marcial continente y ceñudo semblante. Coanacot le seguía, mandando otra fuerza respetable y reflejando en sus facciones la enérgica resolución que había tomado de no soltar la lanza hasta haber castigado a los usurpadores de sus dominios. Antes, empero, de haber llegado a la mitad de su camino, encontraron un correo del Tlatoani de Iztacpalapa, y supieron por el que la ciudad había sido evacuada por el enemigo. En efecto, la osadía y el valor de los españoles se había estrellado. Esta vez en la furiosa desesperación de los mexicanos. En vano habían batido los tercios guerreros que les opusiera Iztacpalapa. En vano la severidad del jefe, castigando rigorosamente la heroica resistencia que se le hizo, manchó con sangre innecesaria aquella nueva victoria. Los iztacpalenses, determinados a perecer antes que someterse a la ignominia de la esclavitud, soltaron en mitad de la noche las acequias, rompieron las calzadas, e inundándose al punto la ciudad hubiera servido de tumba a los vencedores, si la incesante vigilancia de Cortés descubriese el peligro a tiempo todavía de poder huir, abandonando en desorden la enaguada población. No se verificó aquella fuga sin pérdidas en el ejército. Ahogáronse algunos soldados que no sabían nadar. Perdióse la pólvora que llevaban todos. Y mojados, ateridos de frío, pues era el mes de enero, perseguidos por los iztacpalenses, que los afrentaba con sus denuestos y burlas, volvieron a tomar el camino de Texcuco, no poco corridos y disgustados del imprevisto revés. Pero no era solo aquel el que debía en aquella ocasión poner a prueba su constancia. Sabedores de su fuga, los príncipes Coanacot y Netzalc volaron con sus huestes a atajarles el palo, y alcanzándose casi a las mismas puertas de Texcuco, cayeron sobre ellos con imponderable furia. Necesaria era toda la serenidad de espíritu que caracterizaba al general español para salir bien de aquel trance. Fatigada su caballería, mal parados sus peones, inutilizadas las armas de fuego y cercado de enemigos que se ensañaban más a proporción que obtenían mayores ventajas, conoció que su única salvación era Texcuco, y dirigió todos sus esfuerzos a proporcionarse entrada en aquella ciudad. Difícil era la empresa. Los mexicanos interceptaban el camino, defendiéndolo con un coraje que rayaba en frenesí. El caudillo mandó cargar sobre ellos a sus escuadrones, y animándolos con su voz y con su ejemplo, lanzóse con tal ímpetu, que logró abrir paso a la infantería y verificar por último su retirada, siguiéndola siempre el enemigo, que no cesó de combatirle hasta que le vio penetrar en Texcuco. No se juzgaron bastante fuertes Netzalc y Coanacot para intentar arrancarle de aquel asilo, y acampando a alguna distancia, despacharon correos a la metrópoli pidiendo nuevos ejércitos para acometer la empresa. Capítulo 11. Nuevas alianzas. Funesta ceguedad la de los pueblos que, divididos por contrarias opiniones, enflexidos por civiles discordias, piden y fían su remedio a extranjera intervención. Jamás fue generosa la política. Jamás hicieron abnegación de sus propios intereses las naciones llamadas a decidir en intereses extraños. No, no le hubieran bastado a Hernán Cortés su luminoso genio, su intrépida audacia, sus instintos políticos, su posición singular, sus aventureros valientes y sufridores. No le hubieran bastado la superioridad de sus armas y de su disciplina, ni los prestigios que le prestaba la ignorancia de los pueblos mexicanos, para someter aquel imperio poderoso que tembló en sus cimientos desde que las afortunadas plantas del caudillo español se estamparon por primera vez en la arena de sus opulentas costas. ¡Ay!
Ministros estaban ya aquellos cimientos por las intestinas disensiones, y todavía para descargar el último golpe que lo desplomara, hubo menester del apoyo que prestaron a su mano las mismas discordias que lo habían socavado. Vuelto apenas a Texcoco de su malaventurada expedición a Iztapalapa, recibió a Hernán en aquella ciudad la facción dominante con fiestas y regocijos públicos, aprestándole al mismo tiempo cuanta gente de guerra pudo reunir para que se engrosara su ejército. No estaba, sin embargo, satisfecho el jefe extranjero. Aspiraba a conseguir otros aliados en las ciudades del lago, y los embajadores texcucanos recorrían con este objeto las inmediaciones, anunciando un sostenedor a los príncipes y un redentor a los pueblos. Aquellas diligencias no fueron infructuosas. La viruela acababa de dejar vacante el trono de los estados de Chalco. Disputábanse su posesión dos jóvenes teutlis parientes del difunto. Ambos contaban ya numerosos parciales y parecía próximo el estallido de una guerra civil, cuando los emisarios del conquistador se presentaron en aquel principado, encareciendo la justicia y sabiduría de su extranjero aliado, declarando sus pacíficas intenciones y designándole único juez digno de decidir con imparcialidad y rectitud la contienda suscitada. Cada uno de los dos aspirantes al dominio de Chalco creía tener de su parte la razón, y prometíase fallo favorable del árbitro desapasionado que se les proponía. Cada uno también recelaba, no sin fundamento, que el emperador mexicano, que abrigaba contra ellos justos motivos de queja, intentase oponerles un tercer pretendiente, que teniendo igual derecho que ellos y además el favor del monarca, no se daba prisa en tomar parte en la contienda, haciéndose por lo mismo más temible a entrambos rivales. Con tales circunstancias, la intervención de Cortés no podía ser desdeñada. Los dos bandos chalquenos se convinieron en someter sus respectivas causas a la decisión de aquel jefe, y aceptando la alianza que se les proponía y demandando perdón por haber tomado parte en la guerra contra él, despacharon a los embajadores con magníficos presentes y con encargo especial de alcanzar del nuevo aliado una audiencia solemne para los aspirantes al solio vacante, a fin de que oyesen el dictamen de su sabiduría. Apresuróse Cortés, como era de esperar, a aceptar la investidura de juez, y dejó satisfechas entrambas partes, dividiendo el principado en dos señoríos, independientes uno de otro, pero ambos sometidos al emperador Carlos de Austria, en cuyo nombre prometió poderosa protección a los nuevos súbditos. Encareció el rey de Texcoco la justicia de aquella sentencia, y como la aplaudiesen también a la par los interesados, no tardó Cortés en recibir nuevas demostraciones amistosas de otros tlatoanis desafectos a Guatimosin y amigos de los príncipes chalquenos. Era uno de ellos el señor de Otumba, que siendo casado con una hermana de Moctezuma y descendiente por línea recta de varón del rey Iscoal, 90, se juzgaba más digno que ningún otro del solio imperial, y por consiguiente alimentaba profundo rencor contra el joven esclarecido a quien le pospusieran. El otro era uno de los magnates que poseían ciudades en el lago, pariente próximo del nuevo soberano de Texcoco, como hijo que era de un hermano de la madre de este, y unido además a los chalquenos por su enlace con una señora de la familia reinante en dichos dominios. Estas circunstancias bastaron para decidirles a seguir el ejemplo de Texcoco y Chalco. Celebraron ambos la paz con Cortés ratificando su vasallaje al soberano español, y a este precio fueles concedida la amistad que demandaban. Los ejércitos mexicanos al mando de los príncipes de Texcoco y Tacuba no podían permanecer impasibles, en tanto que sus ilusos compatriotas prestaban al enemigo, con tan vergonzosos pactos, ventajas que no podían desatender los interesados en destruirle. No habiendo recibido todavía el refuerzo necesario para emprender el sitio de Texcoco, dividiéronse Coanacot y Netzalc para ir contra Chalco, Otumba y Mezquique, castigando a los señores de dichas provincias por la alianza concedida al enemigo del imperio. Más apenas tuvo Cortés noticias de aquel movimiento, cuando hizo marchar a algunos de sus capitanes con toda la fuerza tlaxcalteca y una parte de sus ballesteros a caballo, para prestar auxilio a sus nuevos aliados, asegurándose el afecto de aquellos pueblos del camino de Tlaxcala, que le convenía en alto grado mantenerse abierto, para comunicarse libremente con la República. Las huestes mexicanas no retrocedieron en su empeño a pesar de
haber sido informadas de la salida de los enemigos para socorrer a los rebeldes. Llenas de brío salieron al encuentro de los capitanes Sandoval y Lugo, que comandaban el ejército auxiliar, y se batieron con tal decisión, que hicieron por algún tiempo vacilar a la fortuna. Declaróse esta por último a favor de los protegidos. Las tropas del imperio tuvieron que retroceder, y Sandoval y Lugo, después de alentar con su presencia a las capitales amenazadas por ellas y de haber dirigido una carta de Cortés a Veracruz pidiendo al gobernador enviase a Tlaxcala toda la gente útil que existiese en aquella población española, volvieron triunfantes a Texcoco, llevando por trofeos de su victoria muchos prisioneros mexicanos, condenados a ver impresa en su cuerpo la funesta marca de perpetua servidumbre. No eran Netzalcóatl y Anacoto hombres capaces de abatirse por él. Primer desastre, y reuniendo segunda vez sus ejércitos, tornaron sobre las provincias sublevadas, que resistieron heroicamente hasta que el mismo Cortés acudió a su defensa, obligando a los príncipes a salvar su derrotada gente embarcándola en un gran número de piraguas que tenían prevenidas, y en las que lograron ganar con ligereza la entrada de Tenochtitlan. Tan repetidos triunfos no ocasionaban, sin embargo, en Cortés, una presuntuosa confianza, escaso todavía de fuerza española. Receloso de Jicontelcat, que lo detestaba y quizás aprovecharía su ausencia para hacer cambiar con su influjo la favorable disposición del Senado. Sin ninguna fe en la amistad jurada por el inconstante príncipe de Otumba y los otros tlatoani sus aliados. Conocedor del intrépido y firme carácter de Guatimozin, que por último veía desaparecer de sus estados la plaga asoladora, y escapando él mismo de ella se levantaba del sepulcro más fiero y ansioso de venganza, según lo indicaban los formidables aprestos de guerra que siguieron en todo el imperio a la derrota de los ejércitos de Coanacot y Netzalc, comprendía perfectamente y pesaba con la exactitud de su previsora prudencia todos los riesgos de aquella situación. Todas las eventualidades prósperas o adversas que podían sobrevenirle, primero que llevase a término su gigantesco designio. Deseando agotar los recursos de su política antes de aventurar la acción decisiva del cerco de México, no perdonó medios para captarse nuevas alianzas con los grandes vasallos del emperador, y aún resolvió enviar embajadores a este con proposiciones capciosas de reconciliación y concordia. Entre los prisioneros que hicieron Sandoval y Lugo, hallábanse 3 teutlis mexicanos que le parecieron los más a propósito para aquella misión, así por la circunstancia de poder entrar sin resistencia en la metrópoli, como por ser personas de alguna importancia, que podrían influir tal vez en el ánimo de Guatimozin y sus consejeros decidiéndolos a aceptar la paz, que fingía desear tanto por su propio interés como por los del imperio. Dedicóse, pues, a ganarse el afecto de aquellos prisioneros con la gracia especial que poseía cuando juzgaba conveniente a sus miras emplear otra arma que la del terror, y luego que juzgó conseguido su objeto, manifestó sus deseos a los que debían propender a realizarlos. Aceptaron gozosos la pacífica embajada aquellos cándidos guerreros, que completamente seducidos por la aparente sinceridad del jefe extranjero, no vacilaron en afirmar que se haría altamente culpable el monarca mexicano si no correspondía dignamente a la generosidad de su enemigo, condenando a perpetuo olvido los anteriores rencores y afianzando con un solemne pacto la buena armonía que debía reinar entre las dos naciones. Hallándolos tan favorables a sus designios, despachólos Cortés a Tenochtitlan cargados de regalos y con embajada conciliatoria, que se apresuró a divulgar para hacer más pública y odiosa la negativa de Guatimozin, en el caso de que aquel soberano se atreviese a desechar su alianza. Aquella afectación de benignos anhelos y esperanzas obtuvo, efectivamente, el resultado que se proponía. Muchos príncipes de los dominios cercanos que se le manifestaran hostiles hasta entonces, variaron de conducta súbitamente, y comenzaron a buscar disculpas a las pasadas crueldades del caudillo extranjero en la inconsecuencia de Moctezuma y en la ensañada persecución de Quetlahuaca. Cortés, aunque fingiendo con sagacidad vivos deseos y esperanzas de paz, no se descuidaba en activar sus preparativos de guerra, mientras aguardaba la contestación del monarca mexicano.
Sandoval marchó por orden suya a Tlaxcala con una buena escolta, encargado de apresurar la conclusión de los buques y de reunir los ejércitos de la República, no perdonando medio alguno de captarse la amistad de Jicotencal y de obligarlo a venir al frente de aquellos, para auxiliar a los aliados en la grande empresa que iban a acometer. Tomadas tales disposiciones, esperó tranquilamente el caudillo el éxito de ellas, ganando cada día más el corazón de su protegido don Fernando de Tezcuco, y mostrándose más benigno y afable con los príncipes comarcanos que habían aceptado su alianza o indicaban desearla. Los portadores de su embajada llegaron en tanto a Tenochtitlan, sinceramente deseosos de obtener favorable acogida, y habiendo hecho saber al emperador que venían encargados de importante misión, concedióles una audiencia solemne a presencia de sus ministros y generales. El día señalado para escuchar las proposiciones del enemigo. Notábase en la ciudad extraordinaria agitación. Libres apenas del terrible azote que por largos días los maltratara, volvían los habitantes a recobrar su actividad, y una multitud curiosa llenó la plaza del palacio muchas horas antes de que sonara aquella señalada para la audiencia. Pintábase en todos los semblantes vivísima ansiedad. Los tlatoanis y guerreros que acudían a la morada regia, parecían inquietos y pensativos, porque susurrábase en todas partes que la embajada era pacífica y nadie tenía sin embargo indicio alguno de cuál sería la resolución del monarca. A las 11 de la mañana aparecieron por fin los teutlis, plenipotenciarios, ricamente ataviados, y observando en el gesto y ademán majestuosa compostura. Atravesaron en silencio toda la extensión de la plaza por medio de apiñados grupos, que les abrían paso saludándolos respetuosamente, y recibidos con graves ceremonias por los oficiales de palacio, fueron introducidos en el gran salón de audiencias, donde los esperaba Guatimozin sentado en el trono y rodeado de su brillante corte. Aún estaba delicado y pálido el joven príncipe, pero brillaban con altiva expresión sus hermosos ojos pardos, y notábase en todo su aspecto cierto carácter de decisión y energía que se comunicaba a sus cortesanos, cuyo gesto y ademán indicaban bien a las claras no se hallaban abatidos por los recientes reveses, ni aguardaban como merced la anunciada paz, que según las apariencias, solo dependía de ellos desechar o admitir. Entraron con digno continente los plenipotenciarios haciendo las reverencias de costumbre, y el de más edad explicó su misión de la manera que vamos a ver en el siguiente capítulo. Capítulo 12. Embajadas de paz y proclamas de guerra. Tlatoani. No Tlatocatzin. Usitlatoani. 91, dijo el Teutli. Prisioneros de guerra hemos visto despuntar 15 soles en el campamento de los hijos de Oriente, y restituidos generosamente a la patria por nuestros clementes vencedores, venimos a ti con un importante mensaje, que ha fiado a nuestra prudencia el general extranjero, y que juzgará tu sabiduría si se digna escucharlo tu benignidad de boca de este tu servidor Tamatlan, hijo de Nezabul. Inclinóse profundamente, y Guatimozin respondió. Permiso tienes para explicarte, Tamatlan, hijo de Nezabul, y atentamente te escuchará tu rey. El Teutli levantó entonces el tono sumiso que usara en sus primeras palabras, y dijo con respetuosa firmeza. Mucha sangre mexicana ha cubierto ya los campos de tu imperio, y claman por la paz tus afligidos súbditos. Las ciudades del lago, todavía dolientes por los recientes estragos de la peste que se ha atrevido a señalar su huella hasta en tu frente coronada, no tienen voz sino para lamentar sus desgracias, y apagado el rencor con las lágrimas, perdonan al que aborrecieron hasta ahora, y que ahora desea como ellas la terminación de la infausta lucha que nos ha ocasionado ya tantos desastres y que todavía puede producir los mayores. Deseoso de evitarlos y ansiando regresar a su remota patria, el malinche Hernán Cortés, grande y fiel embajador del poderoso monarca de Castilla, tierra amada del sol, te propone solemnemente la suspensión de la guerra a fin de que, llegando a tu soberana presencia con sus capitanes, se celebre un pacto ventajoso para ambas naciones, que restablezca la alianza jurada por Moctezuma, asegurando al emperador de Oriente el vasallaje que lo reconocimos, y del cual es digno como descendiente de Quetzalcoatl, sabio jefe de los pueblos tultecas, que fueron los primeros descubridores de los países en que hoy reina tu soberana justicia.
Tal es Onotlatocatzin. Tal es la misión de que viene encargado. Tu vasallo Tamatlan, hijo de Nezabul, que espera humildemente la contestación de tus labios. Había Guatimosin escuchado al Teutli con reflexiva atención, y, volviéndose a los ministros apenas hubo concluido su discurso, dijo con pausado acento y expresiva mirada. Excesiva candidez supone en nosotros el que tal mensaje nos envía. Talar nuestros campos, imprimir con hierro en la tez de nuestros compatriotas la marca de esclavitud, destronar a nuestros príncipes, proscribir a nuestros dioses. Tales son las demostraciones benignas con que nos juraba el caudillo extranjero la verdad de sus pacíficos deseos y de sus benévolos sentimientos. La peste fatal que lanzaron sus naves en nuestras costas como primera prenda de la pérfida amistad que proponían, no ha asolado bastante nuestras ciudades para dejarlas sin defensores. El sepulcro en que me deseaban cerróse a su pesar bajo mis plantas y saben ya los advenedizos que aún alienta Guatimosin y arma su brazo para vengar las afrentas del imperio. He aquí por lo que fingen aplacarse. He aquí por lo que han creído más conveniente a sus inicuas miras la proposición de una engañosa paz que la continuación de una guerra sangrienta. El éxito de esta se les presenta dudoso. Las ventajas de aquella conocidas les son por experiencia. Mas nosotros también las conocemos, tlatoanis y tleutis mexicanos. Grabados conservamos sus recuerdos en las paredes que sirvieron de cárcel a Moctezuma, en la piedra que cubre sus cenizas. Encumbrado al solio de Acamapit por el voto de los electores, que tan alto aprecio concedieron al derecho que me presta mi nacimiento y mis hazañas, rechazo con inmutable firmeza el vergonzoso vasallaje que arrancó la violencia a un monarca cautivo, y eximiendo del juramento inválido que con repugnancia pronunciaron a todos aquellos que han contraído la más digna y sagrada obligación de obedecerme, proclamo en altas voces la libertad del imperio. Para conservarla ilesa apresto mis ejércitos y enristro mi lanza. Para conservarla ilesa desecho con indignación la capciosa paz que nos brindan los profanadores de nuestros templos, mancilladores de nuestra gloria. Y antes que sacrificarla sabré rendir mi cabeza en holocausto. Tal es, consejeros y ministros del trono, tal es, oh tlatoanis y teutlis mexicanos. La respuesta que doy a la proposición del enemigo y que someto al juicio de vuestra acreditada prudencia. ¡Viva el emperador! ¡Mueran los enemigos de México! Fue la única contestación que dieron los magnates. Ardiendo todos en patriótica ira, demandan enseguida sus armas. Y el grito de guerra, que estremeció los marmóreos muros del palacio, voló velozmente por la ciudad. Se difundió en las plazas, retumbó en los teocalis, encontró atronadores ecos en Tacuba, Iztacpalapa, Xochimilco, Zopanco, Tepepolco y Tlacopan y llegó el espanto a los infieles habitantes de Texcuco, Chalco, Mezquique, Otumba y Talmalanco, que se habían deshonrado con ignominiosos pactos. Oyólo también Cortés y comprendió que era llegado el momento decisivo y todo debía hacerlo el arrojo y la perseverancia. Resuelto a perecer antes que abandonar su empresa, esperaba. Impaciente aquel caudillo la vuelta de Sandoval procurando inspirar entusiasmo a sus tropas y confianza a sus nuevos aliados, mientras Guatimosin mandaba guarniciones de gente de guerra a todas las ciudades vecinas de las sublevadas, reorganizaba sus ejércitos y disponía abundante pertrecho de sus usuales armas, inventando otras nuevas para desjarretar los caballos. Cruzábanse en todas direcciones los emisarios del diligente príncipe, haciendo resonar en las provincias enérgicas proclamas dictadas por aquel, en las que pintaba con los más negros colores el carácter y la conducta de Cortés. Desenmascaraba sus designios, y amenazaba tratar con inflexible rigor a cualquiera de los príncipes tributarios que escuchase proposiciones de aquellos a quienes declaraba el imperio guerra a muerte y sin tregua. Formidable era el aspecto que en aquellos días presentaba Tenochtitlan. Entraban de continuo nuevos tercios armados que no cabiendo en la capital se derramaban por las poblaciones inmediatas. Redoblaban en todas ellas la vigilancia y policía. Cuajábase de piraguas la gran extensión del lago, y el emperador en persona revistaba los ejércitos, arengándolos y prometiéndoles premios gloriosos si, como esperaba, defendían dignamente la libertad de la patria. No os halláis armados, les decía, por la ambición de un monarca
que os pide mayores dominios donde extender su poder. No os halláis armados por el orgullo de una nación que ve ajado su decoro y os demanda venganza. Más grande, más justa, más sagrada es vuestra causa, porque estáis armados por el honor de vuestras mujeres, por la libertad de vuestros hijos. Yo no os hablo hoy a nombre de aquella antigua gloria que os dejaron por herencia vuestros abuelos y que jamás deben perder los aztecas, no os hablo por el interés de mi casa, que siempre ha sido para vosotros un objeto venerado. No os hablo siquiera con el deseo de vuestra propia conveniencia al mandaros destruir un enemigo cuyos despojos serán herencia de sus vencedores. Os hablo para explicar el mudo espanto en que yacen vuestras familias. Para haceros oír el grito lastimero que ahoga el terror en sus gargantas. Ante sus ojos despavoridos, paréceles que ven arder ya el hierro ominoso que debe imprimirles un sello de esclavitud. Vuestras esposas amedrentadas aprietan al materno seno sus hijos pequeñuelos y se imaginan que están escuchando las roncas voces de la soldadesca que viene a arrancar de sus brazos aquellas dulces prendas de sus castos amores. De sus castos amores, que serán sustituidos por los torpes antojos de los bárbaros vencedores. Os hablo a nombre de esos seres amados a quienes debéis protección. A nombre de aquellos hijos que engendrasteis para la patria y que serán esclavos con ella. A nombre de los dioses que adoraron vuestros padres y que quieren quitar a vuestros hijos los impíos que profanan sus templos. A nombre de un inmenso pueblo que pone su libertad en la punta de vuestras lanzas, y que ve detrás de los caballos del español, no siquiera la muerte, no. La herradura del ciervo. Alaridos de furor respondían a estas palabras del príncipe, y esfuerzos tenían que emplear los jefes para contener a los guerreros anhelantes por lanzarse a la sangrienta lacha. No era posible ya se retardase esta, pues iguales al ardimiento y coraje de los mexicanos eran los que animaban al ejército contrario, y Cortés acababa de recibir de Veracruz y de Tlaxcala el reclamado auxilio. 18 o 20,000 guerreros enviados por el Senado al mando de dos de sus más famosos generales encontraron en Texcoco con Sandoval y su gente, desplegado al aire el arrogante pendón de la República, y atronando la ciudad con el ruido de sus instrumentos marciales. El enviado de Cortés se había afanado en balde por traer a la cabeza de aquella hueste al joven Xicoténcatl. Pero la tenaz resistencia de este había indignado altamente al Senado, y Sandoval aseguró a su jefe que podía deponer todo recelo, pues si no conseguía la República dominar el ánimo de Xicoténcatl, tampoco alcanzaría este a hacer jamás la disposición de aquella respecto a sus aliados. Cortés, sin embargo, no olvidó en medio de sus graves cuidados despachar un segundo mensaje al Senado, recomendándole no dejase de emplear todos los medios imaginables para vencer la constancia del héroe tlaxcalteca, encubriendo la desconfianza que alimentaba de que la influencia de aquel lograse contrarrestar la que ejercía él mismo en la República, bajo el velo de una exagerada estima al objeto de sus sospechas, a cuya asistencia en el ejército aparentaba dar la mayor importancia. Después de esto no pensó más que en prepararse el asedio, acobardando antes a los mexicanos con una nueva demostración de su audacia. A este fin reunió a la hueste tlaxcalteca 8 o 10,000 guerreros texcucanos, y dejando la mitad de la fuerza española en Texcuco a cargo de Sandoval, se puso a la cabeza de la otra y marchó contra una ciudad del lago que había hecho sacrificar a un teutli texcucano enviado a ella con proposiciones de alianza. Ascendía el número total del ejército con que emprendía la marcha a 29,000 hombres. Pero era gente escogida y belicosa, de la que podía sacar grandísimo partido un jefe tal como Cortés. Además, la ciudad amenazada no era de las más populares del lago, y por muy fuerte que fuera la guarnición destinada por Guatimozin a su defensa, el caudillo español no podía dejar de prometerse un triunfo tan rápido como inapreciable, pues le aseguraría la sujeción de una de aquellas poblaciones vecinas a la capital, que era el principal objeto a que se encaminaban sus proyectos y afanes. Tan furiosos estaban los pueblos mexicanos, que apenas traspasó el ejército de los aliados los límites de Texcoco, comenzó a tener diferentes encuentros con pelotones armados que se arrojaban temerariamente a cerrarles el paso.
Desbaratábalos la caballería sin necesitar grandes esfuerzos, y atravesando pequeños caseríos que abandonaban a su proximidad los pacíficos dueños, continuó su camino el ejército, dirigiéndose a Tlacopan, que era la ciudad contra la cual se emprendiera la expedición. Compañeros, exclamó Cortés luego que avistaron las torres de la ciudad, rico será el botín que recogerán hoy nuestros guerreros. El tlatoani asesino a quien vamos a castigar es uno de los más opulentos señores del imperio. En su alcázar descansaremos esta noche, y mañana limpiarán el polvo a nuestros caballos las más hermosas damas de su corte. Apenas acababa de articular estas palabras, que aunque apenas entendidas fueron celebradas con grandes voces por los jefes tezcucuanos y tlaxcaltecas y acogidas con sonrisa de confianza por los capitanes españoles, cuando llegó a sus oídos aquel grito particular que, como ya otra vez hemos dicho, era el hurra de los guerreros mexicanos, y no tardaron en distinguir un sinnúmero de piraguas llenas de guerreros que cercaban a Tlacopan y cubrían los esteros ahondados por el hacha y convertidos en lagunas. Asombróse Cortés observando tal previsión, y cuando, estrechándose más la distancia, pudo conocer la insignia que tremolaban aquellos adversarios inesperados, dijo volviéndose a su gente: amigos, los mexicanos van aprendiendo nuestra osadía. Jamás hubiera creído, a no verlo, que el príncipe de Tlacopan quisiera evitarnos el trabajo de ir a arrancarle de su alcázar. En efecto, las piraguas se aproximaban con buen orden y en actitud hostil los que en ellos venían, que bien podían llegar a 120,000. Entre ellos, en la más grande y engalanada embarcación, se distinguía el brioso señor de la ciudad amenazada. Al lado suyo, ondeando sobre su cabeza, se veía en mano de uno de sus teutlis la brillante insignia de su ilustre casa, que era una bandera azul celeste, en cuyo centro se enroscaba una gran serpiente de plata, cuya trilingüe cabeza coronaba una diadema de preciosas piedras y gruesas perlas de las costas de las Californias. Capítulo 13. Batalla de Tlacopan y Tacuba. El paraje en que tan súbitamente se vio atacado el ejército español no podía serle más desfavorable, pues en manera alguna permitía maniobrar a la caballería. La ciudad, situada a la orilla del lago, estaba casi por todas partes rodeada de agua. Los esteros convertidos en laguna, como ya hemos dicho, y rota la calzada que servía de comunicación con la tierra. Aun cuando los tlacopanos no se presentasen tan denodados a la defensa o aun cuando se consiguiese desbaratarlos, la entrada en la población parecía imposible. Conociólo Cortés, y viendo maltratada a su gente por la lluvia de piedras, flechas, varas y saetas con que la acosaba el enemigo, tuvo por conveniente retirarse o retroceder al menos, hasta ponerse fuera de tiro y obligar a los de las piraguas a entablar el combate en tierra firme, donde tuviesen sus caballos las ventajas que no podían aprovechar en medio de aquellos pantanos. En efecto, ordenó la retirada sin volver espaldas, al contrario, obedecieron aunque murmurando sus belicosos batallones. Más atrevidos los tlacopanos a vista de aquel movimiento, redoblaron su coraje y comenzaron a denostarlos con los más insultantes epítetos, hasta que saliendo repentinamente de sus filas un guerrero tezcucano que parecía avergonzado y colérico de la burla que se les hacía, dijo con alta voz y resuelto ademán: Malinche, si se atreven tus soldados a seguirme, yo les haré entrar en Tlacopan, a despecho de esa muchedumbre de huilones que nos afrenta llamándonos mujeres. Pasando por la derecha esos esteros, que bien se puede, y metiéndonos en la acequia que han hecho rompiendo la calzada, hallaremos esta más adelante, pues no toda ha sido destruida, sino solamente el pedazo que se tendía sobre la tierra firme. La única dificultad consiste en el miedo que puedan tener tus soldados, pues habrán de pasar con el agua a la cintura y oyendo silbar sobre sus cabezas las flechas del enemigo. Dijo, y enojados los españoles por el expresado recelo, pidieron a grandes gritos la ejecución del designio. Hubo de acceder el jefe permaneciendo en tierra con la caballería para guardarles la espalda, y al punto mismo arrojáronse al agua las numerosas huestes, dejando suspensa con su arrojo a la orgullosa gente que las perseguía creyéndolas intimidadas. El paraje designado por el tezcucano y por el que se abrían camino los de Cortés, no era bastante profundo para que pudiesen entrar las canoas.
Pero volaba de ellas espesa granizada de piedras y saetas, que rara vez eran perdidas. Los invasores, sin embargo, continuaban avanzando con imponderable serenidad hasta encontrar la calzada. Halláronla al cabo, y apoderándose de ella, no tardaron en penetrar en el pueblo, a pesar de la desesperada resistencia que se les opuso. Horriblemente se vengaron de ella. Entrada a saco la ciudad, cebáronse en la matanza y se entregaron al pillaje con vergonzoso extremo. El desventurado Tlatoani salvó con dificultad su vida escapándose a México en una piragua. Después de terminado el saqueo, abandonó Cortés la población.